Ya chicos, partamos. Bueno, primero que nada quería pedirles disculpas un poco con que me demoré mucho la semana pasada en subir el video. Lo que me pasó fue que como tuvimos todo ese problema inicial en el cual estábamos, en que no podíamos subir el CSV, tuve que hacer mucha edición para que el video no fuera así como media hora de yo paseándome. Y ahí fue error mío, ¿ya? Igual hay una partecita que quedó media rara el audio porque no hubo un problemilla ahí. Pero bueno, ahora ya está y hoy día vamos a ver los supuestos de la ANOVA y los mínimos cuadrados. Si se fijan, estamos un pelito desfasados con las clases, pero yo creo, o sea, bueno, los vamos a ir alcanzando, pero yo creo que está bueno así porque así igual van repasando un poco, ¿ok? Entonces, bueno, o sea, si se meten, vamos a... si se meten en la misma... En la misma clase, lo que nosotros si estamos en curso, hoy día estamos en el supuestos y acá está la clase, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo hoy día. Y vamos a ver los supuestos de ANOVA y mínimos cuadrados. Hoy día vamos a tratar de, como es un poquito más corto el práctico, voy a tratar de ir dándoles algunos otros tips ahí un poquito para que el trabajo en R sea un poquito más simpático ahí. Y lo primero que voy a hacer es que generalmente yo cuando he estado trabajando en R, ¿ya? Es que en general he estado trabajando... he estado escribiendo acá y después muestro acá abajo lo que va ocurriendo, ¿cierto? Entonces, una cosa que me di cuenta que no había explicado y que en realidad es la razón de por qué uno trabaja acá, es porque ahí tú vas guardando tu script y lo vas comentando. Entonces, de hecho, hoy día lo que voy a hacer es que voy a armar eso al tiro. Entonces, esto lo voy a guardar acá. Lo voy a llamar, a este script lo voy a llamar práctico 3. Y... todo lo que vaya haciendo acá lo voy a guardar, ¿ya? Y lo voy a ir comentando, que es más o menos como yo les recomendaría a ustedes que vayan trabajando con esto, ¿ya? Y esto a ustedes les va a permitir, o sea, por esta vez yo lo voy a guardar y se los voy a enviar, ¿ya? Para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo ustedes pueden ir trabajando con el script, ir comentándolo y que les vaya quedando mucho más claro lo que fueron haciendo durante el práctico, ¿ya? Bueno, entonces... primero, ya el objetivo de este práctico va a ser entender los supuestos de una ANOVA de una vía, que es la independencia, la aleatoriedad, homosextasidad y normalidad. Vamos a trabajar nosotros principalmente con la homosextasidad y la normalidad, porque en realidad es lo que nosotros principalmente podemos controlar desde la parte programática. Evidentemente la parte de la independencia y la aleatoriedad tiene que ver más con el diseño experimental, ¿ya? Lo vamos a ir discutiendo también. Entender el concepto de mínimos cuadrados, que para eso vamos a mostrar un poquito también, o sea, todos yo me imagino que si tuvieron Bioestadística 1 o han leído un poco de papers o algo, han visto regresiones y vamos a mostrar un poquito, no vamos a hacer una regresión, pero vamos a jugar un poco con eso y ecuaciones lineales para que puedan entender mejor el concepto de los mínimos cuadrados, ¿ya? Y bueno, saber cuándo realizar una ANOVA e interpretar sus resultados. Entonces, el primer ejemplo con el que vamos a trabajar es con con datos de sueño en mamíferos, ¿ya? Esta base de datos se encuentra en R y se llama MSleep y es parte del paquete ggplot. Por lo tanto, si ustedes cargan la librería Tidyverse, van a poder ocuparlo, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer acá, les voy a poner aquí, bueno, para los que voy a tratar de agrandar esto un poquito, siempre cuando ustedes acá ponen un signo gato en R, eso es un comentario y por lo tanto todo lo que corran, aunque esté el comentario, no les va a tener ningún efecto, digamos, en su código, ¿ya? Entonces aquí yo le voy a poner, primero es cargar librerías y aquí voy a poner library tidyverse. Entonces ya sé que, bueno, de hecho, en este caso, como instalé una sesión nueva, voy a tener que cargarlo. Es un nuevo archivo. Ya, es solamente un nuevo archivo.
¿Ya? Entonces, ahí está instalando. Entonces yo voy a poner library tidyverse y lo otro que voy a poner es data msleep. Voy a esperar que esto está cargando. De repente por mientras lo voy a correr en el RStudio mío. Lo estaba haciendo en el RStudio Cloud para que ustedes lo vieran. Después lo voy a pasar al otro, va a ser lo mismo. Así que entonces eso lo voy a copiar. Un nuevo script de R. Entonces voy a poner library. Eso después lo voy a copiar en el otro. Library tidyverse. Lo corro. Y una vez que tengo eso, puedo poner data msleep. ¿Ya? Si ustedes se fijan en esta base de datos, es una base de datos que es bien interesante. Yo la encuentro muy entretenida. Y esta base de datos lo que tiene, vamos a poner acá un view para verla, es que es una base de datos que muestra cómo duermen cuánto duermen distintos animales, distintos mamíferos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos, evidentemente, primero el nombre, el género, varias cosas así. Después tenemos una variable que se llama BOR, que eso básicamente es herbívoro, omnívoro, carnívoro, ¿ya? Tenemos el orden, tenemos estados de conservación y tenemos cuánto duermen en total, ¿ya? Entonces aquí nosotros podríamos ordenar acá y vemos que tenemos desde animales que duermen en promedio 2 horas, que por ejemplo ese caso de la jirafa, a animales que duermen hasta 19, casi 20 horas diarias. ¿Ya? Yo lo encuentro terrible, algunos lo encuentran espectacular. En el caso, si se fijan acá, los primeros dos, los que duermen más son murciélagos. ¿Ya? Y bueno, tenemos otros tipos de otras variables como dentro de las horas de sueño, nosotros tenemos que hay sueños REM y hay horas del ciclo de sueño, cuánto pasan despiertos, e incluso tenemos otro que es el peso del cerebro y el peso del cuerpo, ¿ya? Entonces nosotros ahí podríamos hasta inventar así una razón peso cerebro, peso cuerpo. Es una base de datos bien entretenida, ¿ya? Voy a ir de vuelta al otro a ver si ya se instaló esto. Sí, ya. Entonces voy a seguir acá. Ya, entonces cargué la librería y acá voy a poner cargar base de datos. Y aquí voy a poner data, tengo que correr esto. Y voy a poner data msleep. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, voy a cerrar este R que ya no lo voy a ocupar, es tratar de ver algunas cosas como, por ejemplo, ¿duermen distinta cantidad de horas mamíferos de distintos órdenes? O duermen distinta cantidad de horas mamíferos con distintas dietas. ¿Ya? También podríamos verlo por peso corporal, alguna cosa así. Entonces, lo primero que nosotros haríamos sería, por un lado, generar gráficos exploratorios, ¿cierto? Y un test de ANOVA, ¿cierto? Ya. Entonces podrían, o sea, ahora ustedes para esas dos cosas, les voy a dar un ratito porque esto ya lo han hecho varias veces, hagan los gráficos exploratorios para estas dos preguntas, que serían la cantidad de horas que duermen los mamíferos de distintos órdenes y por otro lado, la cantidad de horas que duermen los mamíferos con distintas dietas, ¿ya? Así que partan con eso, les vamos a dar unos 5 o 10 minutos porque esto ya lo han hecho varias veces y lo revisamos en un ratito, ¿sí? No, es que no me cargaba el data. ¿Y cargaste tidyverse primero? ¿Seguro? Ya, lo vamos a ir a revisar. Ya. Así que hacemos una pequeña pausa mientras ustedes todos van trabajando. Veamos qué pasaba acá. Entonces yo aquí puse dos cosas. Uno es, ya vamos a ver, primero tarea por tarea. Uno, duermen distinta cantidad de horas mamíferos de distintos órdenes, que era la primera parte que estábamos viendo. Y en este caso, lo que estamos viendo,
Y ahí yo les estaba pidiendo dos partes. Uno, que hagan gráficos exploratorios, y segundo, hacer un test de ANOVA, ¿cierto? Entonces, los que alcanzaron, lo vamos, o sea, ya sea que hayan alcanzado o no, lo vamos a ir viendo y pueden ir hasta soplando un poco lo que va a hacer. Entonces, ¿con qué tipo de gráfico nosotros exploraríamos en este caso? Boxplot, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, ya tengo cargado evidentemente el ggplot, porque cuando cargo tidyverse, cargo ggplot, aquí esto le voy a poner unos cuantos enter para que esto quede arriba. Y acá entonces voy a ver, hay diferencias de sueño entre órdenes. Y entonces lo primero que yo haría sería ggplot, como ya mi base de datos se llama msleep, como ya, entonces ahí tengo AES. ¿Cuál es mi X acá? Orden, ¿cierto? ¿Cuál es mi Y? ¿Y eso cómo se llama? Sleep-total. Y acá pondría más boxplot. Ya. Entonces si yo corro esto, me va a decir que no encontró ggplot porque no sé qué hice. Porque no cargué tidyverse, muy bien. Ya. Entonces aquí está mi gráfico. Que como muchas personas dijeron, no, esta es un gráfico horrible. Vamos a ir arreglando un poquito este gráfico, ¿ya? Primera cosa, ¿cuáles son los supuestos que hay? O sea, de los supuestos que podemos ver acá. Aquí no podemos ver independencia ni podemos ver aleatoriedad. Rápidamente, ¿qué creen ustedes que se está violando acá? ¿Cómo? Claro, cierto, la varianza, si nosotros vemos la varianza de este orden y la comparamos con la varianza de este otro orden, ¿son parecidas? Ya. Y esto es una cosa que, de hecho, el que este gráfico se vea así de horrible, era como medio a propósito también, para que ustedes puedan ver así, que claramente en este caso ustedes pueden ver rápidamente que hay heterogeneidad de varianza, ¿cierto? Ya. Otras cosas que se ven feas en este gráfico, lo voy a achicar esto un poco, es que evidentemente acá si ustedes tratan de ver en el eje X, ¿se diferencian los órdenes? No, ya. Entonces acá una cosa que nosotros, esto le voy a ir mostrando cositas así, nosotros el aspecto de esto nosotros lo cambiamos con el theme. Y en este caso, yo lo que voy a cambiar dentro del tema es que voy a cambiar el texto del eje X, ¿ya? Entonces, una de las cosas que yo haría rápidamente con esto es que en vez de que estén horizontales mis nombres, los pondría verticales para que se alcancen a ver todos. Entonces aquí yo puedo poner angle, de ángulo, ¿cierto? Perdón, aquí esto es una función. Angle igual 90, por ejemplo. Y con esto, si yo corro esto, me faltó acá algo. Déjenme ver rápidamente. Bueno, lo tengo acá, así que tengo mi torpedo. Me faltó el element text, lo siento. Entonces aquí lo que me faltaba era que esto sí efectivamente era igual. Y aquí esta función que me estaba faltando era element text. Ya. Y cuando yo corro esto, lo que me va a ocurrir es que me van a aparecer el gráfico con las líneas hacia abajo. Entonces ahí yo puedo ir viendo así cuáles son efectivamente los órdenes que tienen estas diferencias. Ya. Primero, si hay... ¿qué hacemos si hay heterogeneidad de varianza? Es una opción, yo no lo haría, pero... O sea, el no paramétrico sería una opción. En todo caso, les puedo mostrar al tiro cómo se vería esto si cambiáramos... Si cambiáramos la escala del eje Y, nos mostraría, digamos, cómo se vería si hiciéramos una transformación, por ejemplo, logarítmica, que es la más típica. A mí no me gusta hacer eso porque en realidad después el test que estaba haciendo no es si hay diferencia entre las medias, sino que si hay diferencia entre las medias de logaritmo, que igual es como una cosa que tiene bien poco sentido.
pero aquí yo le puedo poner más scale y log 10, y aquí lo que va a hacer, que me gusta más, a mí me gusta más que el hacer la transformación, es que te transforma la escala y no te transforma el valor absoluto. Entonces tú en el eje Y sigues viendo el valor real, no ves el valor. Entonces si nosotros lo miramos acá, está transformado en logaritmo. Si se fijan acá, la escala ya no está equidistante, pero a pesar de eso vemos de que no hay caso, ¿ya? Entonces, bueno, y lo otro que nosotros podríamos hacer es que lo vamos a ver a pesar de todo esto, es haber hecho una ANOVA. Que esto yo le voy a llamar ANOVA género, ANOVA orden, ya. ¿Y se acuerdan qué función era la que ocupábamos para hacer una ANOVA? AOV, ¿sí? AOV, que es ANOVA, y nosotros decíamos de que siempre cuando hacíamos una función en R, usualmente cuando hacemos un modelo, es una cosa explicada por otra. Entonces, ¿qué es lo que cuál es en este caso nuestro I? Es las horas de sueño explicado por el orden. Es una de las cosas que... claro, sí explicado por X. Entonces, en este caso es como, son las horas de sueño, las horas de sueño, ¿me la puede explicar el orden? Eso significa, con el orden puedo predecir las horas de sueño, ¿ya? Y es como bien difícil eso, así como que en realidad en la novela eso es poco intuitivo. Entonces yo pongo sleep total explicado por, tienen que encontrar ese símbolo, explicado por order data igual mSleep. Ya, esto nos vamos a guardar, este ANOVA lo vamos a guardar, porque no lo vamos a ocupar todavía, ¿ya? Entonces, esa era una de las cosas. La otra cosa que nosotros habíamos dicho que podríamos tratar de hacer es ver, la otra diferencia que nosotros podíamos tratar de ver es, vamos a tirar más enter acá, hay diferencias según alimentación. Y claro, lo que uno haría acá sería copiar lo que tenemos acá arriba para no hacer todo de nuevo. Voy a sacar el logc porque eso no sé. Voy a dejarlo hasta acá. Y acá lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a cambiar nuestra X. Entonces nuestra X, en vez de ser orden, ¿qué va a ser acá? ¿Qué variable nos decía la dieta de Bohr, cierto? Ya. Entonces, vamos a ver ese gráfico. Ya. Bueno, aquí tenemos hartas cosas que podemos mirar en este gráfico. Antes de pensar en si es homogéneo o no la varianza, ¿qué ven acá de problemas? A ver, espera, ¿están bien las categorías que tenemos de alimentación ahí? No. ¿Qué nos sobra ahí? Ya. Entonces resulta que aquí tenemos una base de datos que no nos está sirviendo para hacer esto. ¿Por qué? Porque en Bohr tenemos NAs. Entonces una de las funciones que yo estoy casi seguro que les mostré, si no se las presento ahora, es que, no, sí se las mostré, estaba filter. ¿Se acuerdan que estaba filter? Y filter funcionaba con verdaderos y falsos. Y nosotros podemos eliminar los NA ocupando filter y ocupando la función isNA. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ahí generar una nueva base de datos. Vamos a entonces decir, como hay NAs en Bohr, voy a usar filter para eliminar. Entonces, aquí yo lo que voy a decir es Bohr, ya, voy a poner así nomás la base de datos. Entonces voy a partir con mSleep y aquí voy a ocupar el pipeline y voy a ocupar filter. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba la función para ver si es que habían NAs o no? isNA, muy bien, ya. Si yo hago esto, ¿estoy bien? ¿Falta algo ahí? Ya, porque ahí lo que estoy haciendo es seleccionando los que son NA.
¿Y cuál era el símbolo que ocupamos para seleccionar lo contrario? Una exclamación. Ya, súper. Entonces, si nosotros hacemos esto acá, vamos a generar, isNA, claro, esto va acá, lo siento. Entonces, si hago esto, ahí ya cambié mi base de datos, y esa nueva base de datos ya no tiene NAs en Board, ¿ya? Entonces, aquí yo lo único que tengo que hacer acá es, en vez de ocupar la base de datos mSleep, ocupar la base de datos Board. Y al correr eso ya tengo un gráfico ya más adecuado. Y aquí tenemos los carnívoros, herbívoros, insectívoros y omnívoros, ¿ya? Entonces, así, bueno, nosotros aquí podríamos decir, bueno, rápidamente, ¿vemos que hay homogeneidad de varianzas? ¿Hay alguna que sea muy diferente a otra? Yo aquí diría que la más diferente es los omnívoros, así como que es muy pequeña la varianza con respecto a las otras, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos tomar distintas decisiones. Si no tenemos homogeneidad de varianza, una de las cosas que podemos decir, mira, ¿sabes qué? Como que parece ser que los omnívoros como que no calzan en homogeneidad de varianza, entonces decimos, vamos a hacer el estudio con el resto de nuestros grupos, por ejemplo. Es una de las cosas que podríamos llegar a hacer. O podríamos cambiar de test o hacer varias cosas así. Entonces yo en este caso voy a decidir que voy a sacar a los omnívoros, ¿ya? Entonces voy a agregar acá a mi filter. Voy a agregar a mi filter acá. Voy a decir, como los omnívoros son muy distintos, los sacaré del análisis. Ya, y ahí lo que hago es que tomo Board, y le voy a poner esto Board 2, y voy a decir Board. ¿Pero por qué no voy ponerlo al lado? ¿Cómo? ¿Al lado del otro? ¿Del otro filter? ¿De lo NA? Sí, sí lo puedo hacer también. Si era más que nada para que ustedes lo tuvieran así, o sea, lo pueden hacer arriba. De hecho, yo lo hubiera hecho ahí. Pero los... ¿Ah? No, le pones I. Entonces, si ustedes lo quieren hacer acá, quieren decir que van a filtrar los que son, que no quieren los que son boards, y además, ponen también que esto sería board sea distinto de omni. Estoy casi seguro, capaz que me estoy mandando una embarrada aquí, vamos a verlo al tiro. Excelente, ya, ahí funcionó. ¿Ya? Esa sería la forma en que yo lo hubiera hecho. Yo lo hubiera puesto, bueno, además esto entonces lo voy a copiar acá arriba. Yo lo había hecho así para que ustedes tengan más, para eliminar NAs, ya. Y además pongo acá, como los omnívoros son muy distintos, los sacaré del análisis. Entonces ahí tengo las dos cosas. ¿Ya? Bueno, voy a aprovechar aquí de mostrarles una cosa. Ya, esto es un I. Y había otra cosa que yo les había mostrado que también existía para el filter, cuando uno quería hacer múltiples condiciones, que era el OR, que el OR es una línea vertical. Si yo corro esto, ahí sí me aparecen omnívoros, porque resulta que en este caso filtra por una condición o la otra, pero no tienen que ser las dos en conjunto. En cambio, si yo pongo el I, tienen que tener las dos condiciones. ¿Ya? Eso es como bien importante. Ya. Entonces, ya, nos quedamos con esto y decimos, esto parece ser que podría llegar a ser, podría haber homogeneidad de varianza, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando un poquito más y, de hecho eso yo no lo hice en este otro. Ya, y una opción que uno puede hacer acá es tomar, para ver la homogeneidad de varianza, es ocupar el test de Bartlett. Y yo sé que, o sea, yo tengo súper claro que a Sergio le carga que ocupemos estos tests, ¿ya? Así que para que lo tengan súper claro. Sergio odia los tests que te dicen si es que hay homogeneidad de varianza o si los datos son normales. Y yo entiendo por qué le pasa eso a él.
Ahora, yo lo que considero que es una cosa que esto te lo va dando un poco la experiencia de hacer análisis. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio, como que si yo les muestro esto y no sé, pues alguien me dijo, con este gráfico me decían, no con este, sino que con, digamos me decían, los carnívoros son como los más distintos. Entonces, como que igual al principio, cuando uno está empezando a trabajar en estas cosas, de repente cuesta un montón darse cuenta bien de la homogeneidad de varianza. Entonces, estas otras funciones son como una ayuda, ¿ya? Entonces, piénsenlo así como, por ejemplo, van a ver cosas que, como por ejemplo, si vemos el primer gráfico que hicimos, que va a ser este, si ven este gráfico, ¿necesitan un test para hacerse de homogeneidad de varianza? No, ¿cierto? Es como ridículo. O sea, ustedes miran esto y dicen, no, esta cuestión ya, chao. ¿Sí? ¿Qué es el V-Just? Eso es para ajustar esto. Perdón, lo voy a hacer acá arriba. Esto de abajo, que es donde están los nombres, es para hacer una justificación vertical. Entonces eso te permite subirlo o bajarlo. ¿Ya? Hay un V-Just y un H-Just que te permite mover esto para arriba o para abajo. Es la justificación. Así como en el justificado de Word, así cuando hemos justificado, es para ver que quede más centrado o no. ¿Ya? Pero de repente así cuando uno no ha hecho todavía mucho análisis, uno ve esto y uno se queda así como, no estoy seguro. ¿Ya? Entonces cuando están en una situación media límite, ahí de repente capaz es bueno decir, ya voy a hacer un test de Bartlett. ¿Ya? Y el test de Bartlett funciona como todos los tests ¿ya? Y en el cual a ustedes les vamos a tener algo explicado por otra cosa, ¿ya? Y en este caso, es igual que en el ANOVA, nosotros vamos a decir, vamos a tener que el sueño total es explicado por alguna cosa. Entonces vamos a partir por algo que va a ser bastante evidente, pero igual lo vamos a mostrar, que es el caso de los órdenes, porque así nos va a quedar súper claro. Entonces, si ustedes en algún momento se olvidan y dicen, ¿qué tenía que pasar? Tenía que ser menor o mayor de 0,5 para que haya homogeneidad de varianza. Ven este tema del orden y lo van a ver al tiro. Entonces, aquí voy a decir acá arriba, testear homogeneidad de varianza. Y aquí voy a poner Bartlett test y voy a poner sleep total explicado por order, data igual mSleep. ¿Ya? Y esto me va a entregar ya. Hay algunos grupos que tienen solo una observación, entonces eso me está traicionando. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer primero. Bueno, lo vamos a hacer de todas formas con el otro. Vamos a hacerlo con el otro. Pero lo vamos a hacer con el board, pero con el mSleep, que nosotros sabemos que no hay homogeneidad de varianza. Que es cuando solamente tenemos sacado el board, el NA. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a hacer de nuevo así el 2. Y voy a hacer el 1 acá arriba, para hacer la diferenciación. Entonces en el 1 solamente voy a sacar los NA y no voy a sacar los omnívoros, y en el otro caso voy a sacar tanto los omnívoros como los NA. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a poner que el sleep total es explicado por Bohr, y aquí voy a poner al Bohr 1, lo que le saqué es solo los NA, para que queden los omnívoros. Como nosotros vimos que los omnívoros tenían muy poca varianza comparado con el resto, nos debería mostrar aquí que no hay homogeneidad de varianza. ¿Ya? Entonces, si yo corro esto, me va a tirar acá y me muestra que el valor de P, voy a correrlo un poquito de nuevo, me dice que el valor de P es de 0,10. ¿Ya? Y esto nos dice de que no que no hay diferencias entre las varianzas, ¿ok?
y eso significa que en teoría no estamos cumpliendo con los supuestos, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver. Cuando tú aceptas o no rechazas el sin duda en los test de heterogeneidad, tú quieres no rechazarla, porque la hipótesis alternativa es que las varianzas son heterogéneas. Claro. Entonces, en este caso, las varianzas son homogéneas, Claro. según el test. Son heterogéneos. Son homogéneas. Ya. Entonces, acá, en este otro caso, sí, también. Sí. Entonces, en este caso, yo también tengo ahí un valor de P de 0,82, lo cual me dice que sí tenemos homogeneidad de varianza y que, por lo tanto, podemos seguir haciendo el test. ¿Ya? ¿Cómo 0,83 también va a ser? No, es que me equivoqué en la anterior. Lo dije al revés, lo siento. ¿Ya? Cuando tu valor es mayor a 0,05, tienes homogeneidad de varianza. ¿Ya? Pero entre 1, entre 0, estamos hablando de 0,05. Sí. Sí. Y si es mayor, hay homogeneidad de varianza. Sí, exacto. Sí, pasa lo mismo en la normalidad y vamos a Sí, exacto. A lo que voy es que ahí tenéis 0,1 y 0,8. Ambos dos son mayores a 0,05. Sí. Sí, los dos lo puedes hacer. Sí. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ya. Entonces, tenemos, ya, vimos la homogeneidad de varianza. La otra cosa que nos falta ver es la normalidad. Y la normalidad en el caso de la ANOVA se ve con los residuales. ¿Ya? Para ver los residuales, para poder tener los residuales, nosotros tenemos que haber hecho la ANOVA. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando con el board 2, solamente porque vemos que está más cercano, digamos, a los supuestos. Y entonces voy a llegar y voy a hacer mi ANOVA. Entonces voy a hacer ANOVA board. Y aquí voy a poner realizo ANOVA. Y entonces aquí lo que pongo es A o B. Y aquí voy a poner sleep total. Sleep-total. Explicado por board. Y aquí voy a trabajar por ahora con board 1. Con board 2. Ya. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué pasa con esto? Esto en realidad debería ir arriba. Primero hacemos las visualizaciones y después hacemos los tests. Ahí está. Ya. Entonces, esto lo vamos a sacar. Ya. Entonces aquí hice mi ANOVA. ¿Ya? Entonces veamos primero la ANOVA de carnívoros, herbívoros e insectívoros. Tenemos mi ANOVA. Sí, por 2. Ocupé eso. ¿Ya? Pueden ocupar otros. En realidad, como que aquí la mecánica, más que el resultado, lo que nos interesa es un poco la mecánica y que vayamos entendiendo lo que va pasando. Más que exactamente tener el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, usted, ya, en un residual. ¿Qué es un residual? Del grupo, ya, que en este caso básicamente de alguna forma es el observado menos el predicho, ¿ya? Entonces, eso, o sea, vamos a ver por qué eso lo vamos a revisar bien cuando nosotros veamos las regresiones lineales, ¿ya? Pero en general, claro, cuando tú haces un grupo, cuando tú tienes un grupo y tú piensas que ese grupo tiene una distribución normal, tu mejor predicción de cuál es su valor es la media, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo... no sé, el humano promedio mide, digamos, 1,70 m o 1,75 m con una desviación estándar de 5 centímetros. Yo voy a decir cuál es mi mejor predicción para decir cuál va a ser la altura de cualquier humano que pase por la puerta. El promedio. ¿Ya? ¿Ah? Ya, lo que pasa es que si tú tienes una distribución normal, te va a pasar, lo voy a dibujar acá, aunque no lo vean, después no lo van a poder ver, pero si ustedes tienen una distribución normal, aquí tenemos la frecuencia,
Esto es solo cuando tiene una distribución normal. ¿Sí? Ya, entonces aquí tu media va a estar acá, ¿cierto? Ya. Y entonces cuando en general, claro, si tú predices de cualquier persona en la población que este es su valor, va a ser el valor más cercano que puedas encontrar, ¿cierto? La mayor cantidad de personas. Sí, ya. Sí. Entonces, nosotros lo que vamos a ver aquí es que para nosotros hacer los residuales tenemos dos opciones. ¿Ya? Y aquí es donde yo quería mostrarles el Vroom, ¿ya? Las dos opciones son, uno, es que cuando ustedes ya hicieron una ANOVA, ya hicieron su ANOVA, entonces aquí, por ejemplo, nosotros teníamos ANOVA BOR, ustedes pueden extraerlo de la siguiente forma. Ustedes pueden poner residuales, y aquí ustedes ponen ANOVA BOR, y aquí signo peso, residuales. ¿Cómo? Lo vemos en un rato. Todavía no estamos en eso. Estamos todavía viendo supuestos. ¿Ya? Todavía estamos viendo supuestos. Entonces, si yo pongo esto, y acá se los voy a mostrar. Si yo pongo que los residuales son el nombre de mi test, signo peso residuales, si yo les muestro acá los residuales, va a ser un número, una cierta cantidad de valores. En este caso, 56 valores, donde vamos a tener valores positivos y negativos. Entonces, si nosotros tenemos valores positivos, significa que nuestro valor observado era mayor al predicho, que era la media. Y si nosotros tenemos valores negativos, tenemos que el observado era menor que el predicho, que es la media. ¿Ok? Entonces, para nosotros ver, en este caso, si nosotros queremos ver cuál es, entonces ahí tengo, genero residuales. La forma más fácil de que yo vea si hay normalidad es haciendo un histograma, ¿cierto? Y por suerte en R es bastante fácil hacer esto. Yo pongo simplemente el comando hist y pongo el vector que cree, que es residuales, y me va a aparecer el histograma. ¿Se ve normal esto? No se ve muy normal en realidad, ¿ya? Entonces, bueno, una de las cosas que quería que nos detuviéramos aquí un segundo. Ya, estos se llaman bins, ¿ya? Porque nosotros estamos agrupando valores. Si nosotros tenemos un valor de, digamos acá, pensemos que este bin de acá, que este bin de acá va entre 0 y 2,5. No es exactamente eso. ¿Ya? Porque aquí nosotros tenemos 0, aquí tenemos 5, digamos por aquí estar con 2,5, digamos que esto es 2,4. Voy a checar un poquito para que lo que veamos. Acá, ¿ya? Entre esto y esto. ¿Da lo mismo en cuánto yo divido mi base de datos para ver? No, ¿cierto? Es súper diferente y eso nosotros lo podemos ver. Si nosotros aquí yo le puedo poner acá breaks, ¿ya? Y acá si yo pongo 10, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Sí, parece. Si yo pongo 20 versus si pongo ist residuales, coma breaks, y vamos a poner 3. Generalmente no, hay veces que no sale tan exacto, pero vamos a mostrarlo. Esto es con 20, esto es con 3. No se ven iguales estas distribuciones. Esta distribución se ve súper diferente a esta otra distribución. El breaks te dice en cuánto tú divides la base de datos. Entonces aquí debieran haber más o menos 20 barritas, así como en la otra hay 4 barritas. Son 3 cortes. Es que son 3 cortes en realidad. Son 3 cortes. Entonces aquí tú tienes... ¿Ya? Pero esta cuestión igual no siempre te da exactamente lo que tú le pides. ¿Ya? Hay como leves diferencias y eso tiene que ver bastante con que hay veces que es medio difícil dividir la base de datos en eso. ¿Ya? Lo que pasa es que existen algoritmos que te dicen en cuánto tú debieras dividir tu base de datos. Y por suerte la función ist tiene ese algoritmo incorporado. ¿Ya? Entonces si ustedes hacen ist en R, generalmente les va a pasar de que les va a dar como los cortes adecuados. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué hiciste antes de los residuales?
hice esto, hice el... ¿Esto? ¿Ahí lo viste? Ya, ok. Ya, entonces, ya, vamos a partir con que vamos a hacer, estamos haciendo esto al ojo. Voy a sacar esta cuestión. Y tengo mis residuales. Ya. ¿Se ve normal esto? ¿Teníamos homogeneidad de varianza? Sí, sí teníamos homogeneidad de varianza. Sí, porque es con lo que lo hice. Sí, en el por 1 igual lo teníamos en todo caso. Pero ya. Por 2 tenemos homogeneidad de varianza y parece que no tenemos normalidad. ¿Es un problema eso? Ya, súper bien. ¿Por qué? Porque resulta que vimos que ANOVA es robusto sí a normalidad. Ya, entonces ahí nosotros ahora recién podemos decir, bueno, cumplimos con la heterogeneidad de varianza, ya la normalidad no se da, pero ya no importa. Ya, entonces ahora revisamos nuestros resultados, ¿ok? Y aquí nosotros podemos hacerlo de distintas formas. Una de las formas es simplemente tomar nuestro modelo que es ANOVA Bohr y poner summary. Lo voy a agrandar acá. Entonces nosotros ponemos acá y decimos summary de ANOVA Bohr y esto nos muestra que tenemos un P de 0,07, ¿ya? Y eso nos diría, en teoría, que no hay diferencia, ¿cierto? Ya. Súper. Ok. Bueno, a pesar de eso, bueno, la otra forma que ustedes podrían, les voy a mostrar eso, la otra forma en que ustedes podrían obtener los residuales es ocupando el paquete Broom, ¿ya? El paquete Broom hace varias cosas, pero lo que hace principalmente es que hay muchas funciones que son default de R que te entrega listas, y las listas usualmente son malas para poder hacer reportes porque no nos permiten hacer tablitas. Y eso significa que, por ejemplo, yo no puedo exportar esto a un CSV o a un Excel, ¿ya? Para poder meterlo yo en algún archivo, ¿ya? Entonces, el Broom lo que nos permite es que nosotros podamos de casi cualquier cosa generar tablas, de casi cualquier modelo. Entonces nosotros, si vamos a agarrar, y voy a mostrarle que si nosotros hacemos library Broom, vamos a poder hacer muchas cosas. Entonces, antes de ver esto, genero residuales, veo normalidad, y aquí voy a decir, veo resumen de ANOVA, y voy a poner acá lo que había hecho. Ya. Entonces así queda todo registrado y ya sé lo que tengo que ir haciendo cada vez que lo haga, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo y después lo guardan en ese archivo, ¿ya? Entonces, con Broom, vamos a poner, ahora voy a hacer tablas, voy a hacer tablas con Broom, ¿ya? Entonces, ya puse library Broom. Ya, Broom tiene varias funciones, pero vamos a conocer 3 solamente, ¿ya? Glance, Tidy y Augment, ¿ya? Glance y Tidy en el caso de la ANOVA no van a ser para nada diferentes, van a ser exactamente lo mismo. Con otros modelos como las regresiones vamos a ver que son muy diferentes. Y Augment lo que nos permite es sacar varias cosas como los residuales, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una tabla 1, voy a llamarle, y vamos a poner Tidy de ANOVA Bohr. Entonces, si yo hago esto, voy a tener mi tabla 1, ¿ya? Y esto me dice cuáles son los residuales, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, el valor del estadístico, que en este caso es el F, y mi valor de P, ¿ya? Esto es súper distinto al anterior. ¿Por qué? O sea, visualmente no es diferente. ¿Pero por qué esto es diferente? Porque es una tabla cuadrada. ¿Qué me permite a mí hacer una tabla cuadrada? Que yo puedo hacer esto. Puedo llegar y puedo decir, entonces acá tengo resultados, y después yo pongo, quiero guardar mis resultados. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo estuviera escribiendo esta cuestión en un Word, en este caso es una cosa muy pequeña. Pero encuentro que, o sea, como que en general lo que uno no debiera hacer cuando estás programando es copiar y pegar cosas, sino que uno debiera ocupar las tablas que te exporta esto.
Entonces yo aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo ocupar una función que se llama write_csv. ¿Ah? ¿Cargaste Broom? Ya, entonces aquí yo en la tabla 1 puedo guardarla como tabla 1.csv. Y eso me permite a mí simplemente extraerla y poder verla o pegarla, digamos, en un Word, si quisiera. Después vamos a mostrar en otro, y de hecho acá si yo pongo files, van a ver que a mí me apareció acá el tabla 1.csv. Y eso a mí me permite pasárselo a alguien, mandárselo a alguien por correo, lo que yo quisiera, ya en vez de andar copiando las cuestiones a mano. Por otro lado, yo puedo decir, ya, quiero ver los residuales con Broom. Entonces voy a ver residuales y después vamos a ver por qué esto es mejor con Broom. Y acá lo que puedo hacer es vamos a hacer una tabla 2 y eso vamos a ocupar la función augment. ¿Ya? Y vamos a augment de ANOVA board. ¿Ya? Y en este caso me va a entregar una tabla bien grande. De hecho, es tan grande como el número de observaciones que teníamos. Entonces aquí lo que vamos a tener es que vamos a tener para cada una de nuestras observaciones cuánto era lo que nosotros observamos, que era 12,1, ¿ya? Que era para este carnívoro, y nos dice que lo que se hubiera esperado que hubiera sido esto, hubiera sido un valor de 10,37. Entonces con eso yo ya tengo cuál es el promedio también de los carnívoros, y me dice cuál es la desviación estándar de eso, y aquí me dice mi residual, que es esta columna .resid. Después vamos a ver que hay otras muchas medidas como el HAT, el sigma, el cook y todo ese tipo de cosas que para otros modelos nos sirve para tener muchas otras informaciones sobre nuestro modelo. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo, yo puedo, si quisiera hacer el histograma con eso, puedo hacer ist. Sí, sí. Es súper buena esa función. O sea, lo que hace es disgregar todo y te da los datos por cada grupo. Por cada observación. Claro, que eso te sirve un montón más cuando tú vas viendo, y lo vamos a ver eventualmente con las regresiones lineales, ¿ya? O con los GLM, que igual los vamos a ver. Diga lo que diga Sergio. Sergio quiere ver. Sí, sé que los quiere ver. Pero si no alcanzamos, igual lo vamos a ver. ¿Ya? Y entonces voy a ver lo mismo, ¿ya? Entonces, con eso tengo toda mi información. Creo que me adelanté un montón de diapos. Ya, otra opción visual de yo ver si es que hay normalidad es ocupando los QQ-plots. ¿Ya? ¿Que eso lo vio Sergio? ¿Lo comentó? Ya. Los QQ-plots, en el caso de R, también tú lo haces con... o sea, en este gráfico lo que uno siempre espera ver es una recta acá. ¿Ya? Y eso te dice que hay normalidad. Entonces, por ejemplo, y el QQ-plot, eso es un gráfico que te genera una recta dependiendo de la distribución que tú quieres. Entonces, bueno, como ya se han fijado, me imagino, en RStudio, si ustedes empiezan a escribir una función, se las va rellenando, ¿cierto? Que una de las cosas bonitas que tiene eso a trabajar con R sin nada. Entonces, usualmente, aquí no me hizo caso, pero acá el QQ-norm, si yo pongo los residuales, también me da este gráfico. ¿Ya? Y aquí vemos que esto se aleja bastante de una recta, que también nos dice que no hay normalidad. Esa sería la segunda forma gráfica. Y la tercera forma, que no es gráfica, sería ocupando el test de Shapiro. ¿Ya? Y en el test de Shapiro, digamos, funciona de una forma muy parecida al test de Bartlett, pero en este caso, en vez de nosotros tener que, o sea, en vez de tener esto explicado por esto, simplemente ponemos los residuales, ¿ya? Al igual que lo anterior, ¿ya? O sea, en este caso, por ejemplo, nosotros con cualquiera de los dos gráficos nos dábamos cuenta al tiro de que no había normalidad. Entonces no era necesario hacerlo, ¿ya? Lo hacemos para casos bastante más que nosotros estamos así, pucha, no estoy seguro si es o no es, ¿ya? Siempre partan primero por mirar y cuando están así mirando y dicen, chuta, no sé, ahí ocupan estos tests. Y entonces para eso ponen... Cuando habláis de residual, ¿a qué te refieres? Vamos a ver, los residuales son, como decíamos, la diferencia
entre la... Y aquí, bueno, aquí como es menor a 0,05 vemos de que no hay normalidad. Los residuales son el promedio, o sea, el observado menos el promedio de cada grupo, o el observado menos el predicho, dependiendo del modelo con el que tú estés trabajando. En el caso de que tú esperas que hay normalidad, el observado, o sea, el predicho y la media es lo mismo. ¿Ya? Ok. Hay una medida de desviación, Sí. como un error estándar. Sí, algo parecido, pero en realidad no es un error estándar porque en realidad no lo estás promediando. Es un valor, el residual es un valor para cada observación. Ahora lo vamos a mirar, ¿ya? Bueno, y justamente lo que estábamos diciendo acá, violamos la normalidad, lo único que nos pasa acá es que aumentamos la posibilidad de errores de tipo 1, ¿ya? Y acá vamos a ver esto un ratito. Esto se ve mejor en el otro, o sea, esto se ve mejor que acá, lo pueden ocupar acá, pero se va a ver mejor si lo ocupan en la página, ¿ya? Entonces, si nos vamos acá al final, vamos a tener una aplicación que también es, bueno, aquí se nota una normalidad bastante buena. Aquí en el curso hay otro ejemplo que es con otros datos, para que ustedes vean otras situaciones, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a tener una regresión, ¿ya? En este caso, estamos ocupando una regresión donde estamos tratando de predecir el rendimiento de un auto en kilómetros por litro por su peso, ¿ya? Entonces, lo que yo puse acá es esta línea roja, que esta línea roja va a ser su regresión. Ustedes han hecho regresiones, ¿sí? Ya. Nosotros en las regresiones tenemos dos valores. Tenemos un valor que es la pendiente y tenemos otro valor que es el intercepto, ¿sí? Ya. La pendiente, si es positiva, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va la línea? Va subiendo, ¿cierto? Y si es que si es negativa, va bajando. Ya. Nosotros aquí tenemos esta línea roja que es una predicción hecha por una regresión muy mala, ¿cierto? Y lo que nosotros tenemos acá es que estas líneas de acá son los residuales. Entonces nosotros aquí tenemos, esta es una observación y esta es una predicción, esta de acá, ¿ya? Entonces aquí, digamos, todo el largo de esto nos dice, y el sentido en el que va nos va a decir cuál es el residual. Entonces, por ejemplo, este es un residual positivo bastante grande, este es un residual negativo bastante grande. Y tanto en ANOVA, que de hecho las regresiones están basadas en ANOVA, siempre cuando nosotros estamos a ajustar el modelo lo hacemos con los mínimos cuadrados. Y aquí vamos a ver un par de ejemplos para entender mejor los mínimos cuadrados. Entonces acá yo puedo mover, bueno, aquí me dice la suma de cuadrados, que en este caso es 212.91. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría tratar de empezar a mover el intercepto. Si lo subo, ¿qué va a pasar con la línea roja? ¿Qué va a pasar? Va a subir, ¿cierto? Entonces, si yo llego y digo, voy subiendo esto, y esto va a ir moviendo la línea, y ahí mi suma de cuadrados subió un montón, ¿ya? Está en 586. Puedo ir cambiando la pendiente, la tiraría en positiva o negativa. ¿Podría haber disminuido? No necesariamente. En este caso no, porque fíjate que, claro, disminuyeron acá los residuales aquí, pero aquí aumentaron un montón. Claro. La suma de cuadrados se aumenta cuanto más equivocado estás. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría ir moviendo la pendiente. Ya hice, o sea, si yo voy haciendo ojo, esto lo subiría. Y con esto ustedes van viendo cómo van cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí, ahora la suma de cuadrados, ven que la línea está más cerca de las observaciones, entonces ahí tenemos que la suma de cuadrados es 93,51, bajó. ¿Ya? Con esto ustedes pueden ir jugando hasta tratar de llegar a lo más cercano a las observaciones. En este caso está 51. Si es que, y eso se los voy a dejar para que ustedes los vayan haciendo, y no necesariamente ahora, y cuando se aburran de tratar, si aprietan acá este clic, les va a mostrar la solución. ¿Ya? ¿Ok? Esto está todo hecho en R. Ya, eso es para que vayan revisando en un rato.
Y por último, para entender la última cosa que quiero que veamos, y de ahí básicamente estamos listos, vamos a tener un recreo y vamos a hacer la Liga Kahoot, ¿ya? Es que vamos a mostrar este modelo, ¿ya? Y vamos a de nuevo volver a trabajar con regresiones, ¿ya? Entonces aquí yo voy a tener un gráfico. Este gráfico está basado en, y no lo van a poder graficar al tiro, pero este gráfico está basado en la base de datos que yo les mandé, que se llamaba Simul, sí, exactamente. La base de datos Simul CSV, ¿ya? Así que la vamos a cargar. Ya, cuando pongo File y pongo Import Dataset, ¿qué voy a poner acá? Acá, ¿cierto? No en Excel, ¿ya? Porque los CSV no son Excel, ¿ya? Entonces ahí te lo voy a importar. Simul CSV, ¿ya? Y esto que ustedes van a tener acá, que de hecho esto simplemente lo voy a copiar en realidad. Voy a copiar esto y esto lo voy a cerrar. Ups, voy a tener un problemilla acá. Demonios. Vamos a ver. ¿Cómo? No. A ver, ¿qué hice acá? ¿Cómo lo puedo hacer para que esto se suelte? Bueno, en realidad lo puedo poner de nuevo. Bueno, en todo caso, cuando lo importen eso, van a tener la base de datos que les muestra esto acá, ¿ya? Y en esa base de datos nosotros tenemos dos modelos, ¿ya? Y vamos a tener una observación. Entonces ustedes van a encontrar en su data frame que van a tener una observación que dice Y, o sea, van a tener un X, que el X va a ser su eje X, un Y que es su observación en el eje Y, en este caso son los azules, ¿ya? Y por otro lado nosotros tenemos dos modelos, el modelo 1 y el modelo 2 que están tratando de predecir cómo funciona Y. ¿Están iguales los dos modelos? ¿Quién encuentra que el modelo 1 es mejor que el modelo 2? A ver, chicos, ya miren, acá hay tres colores. Tenemos tres colores. Tenemos los puntos azules, que son las observaciones reales. Tenemos dos predicciones, ¿cierto? Tenemos el modelo 1, que son los puntitos rojos, que son los de acá. Y tenemos los puntitos verdes, que son estos de acá. ¿Cuál se acerca más en predecir? El modelo 1, es cierto que el rojo se acerca más a la línea azul que solo observado. Ya. Entonces voy a leerlo así sin... Y esto le voy a llamar Simul. Ya. Entonces aquí les voy a mostrar esto. Ya. Entonces aquí tenemos nuestra simulación. Entonces tenemos nuestro valor de X, nuestro valor de Y y nuestro modelo 1 y nuestro modelo 2. Ya, habíamos dicho, ¿cuál es el modelo que más se acerca? El 1. Ya, entonces vamos a probar qué pasa cuando calculamos los errores. ¿Ya? Entonces, bueno, esto, ya. Entonces aquí yo voy a armar otra cosa. Vamos a volver a nuestro texto, a nuestro código maestro de acá. Y aquí voy a decir, ya, terminamos con ANOVA y ahora voy a ver mínimos cuadrados. Entonces esto va a ser casi otro capítulo, por eso le voy a poner toda esta separación. Cuadrados. Y aquí voy a poner mi read CSV que armé recién. Y ahora con esto voy a armarlo, ¿ya? Primero lo vamos a hacer como ocupando el rbase, ¿ya? Entonces nosotros tenemos nuestra simulación. Si yo viera los errores, entonces yo voy a decir los residuales, ¿cierto? Que sería mi observado menos mi esperado, que en este caso es el I, ¿cierto? Entonces yo voy a decir residual 1. Entonces voy a decir simul
Este va a ser el del modelo 1. Entonces tengo mi observado menos simul y mi predicho. ¿Ya? Perdón. Menos mi predicho. Ya. Mi observado menos mi predicho. ¿Ya? Y voy a tener el residual 2, que va a ser, de nuevo, mi observado menos mi predicho. Ya. Entonces ahí tengo los residuales 1 y los residuales 2. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener dos vectores. Uno va a ser mis residuales 1 y otro que va a ser mis residuales 2. Ya. Voy a mostrarles un poquito. El residual 1 son todos los residuales que tiene mi modelo 1. ¿Ya? Y si yo pongo residual 2, esos van a ser todos los residuales de mi modelo 2. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer una suma de errores. ¿Cuál suma de errores va a ser más grande? ¿La del 1 o la del 2? La del 2 diría 1, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a hacer esto. Entonces voy a mostrarle. Entonces voy a decir, aquí voy a hacer suma de residual 1, suma de residual 2. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no funciona eso? Casi. Ya. Lo que pasa acá es que, ¿qué pasa? Con nosotros aquí tenemos que hacerlo al cuadrado. Si ustedes se fijan acá, el modelo 1 siempre está un poquito abajo. Entonces, si nosotros simplemente sumáramos los errores, esto no nos va a hablar de cuál modelo es más preciso, sino que nos va a mostrar, porque en este caso nosotros tenemos que este es un modelo, el modelo 2 es un modelo no sesgado, entonces tenemos errores tanto hacia arriba como hacia abajo, y eso se van cancelando. Por eso es muy importante hacer la suma de los errores cuadrados. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es cambiar lo que hicimos acá, y vamos a poner residual, y esto vamos a hacerlo al cuadrado. Para eso en R, para hacerlo al cuadrado, vamos a poner este símbolo, ¿ya? Y estos van a ser los cuadrados de los errores, ¿ya? Y ahora, si hago exactamente lo mismo, que había hecho anteriormente, voy a tener que esa es la suma de los residuales 1 y esta es la de la 2. Y ahora efectivamente los residuales del modelo 1 son menores que los del 2, ¿ya? Por eso es importante que los errores sean al cuadrado, ¿ya? Para que no se queden así con la idea de que errores cuadrados es algo que a alguien simplemente se le ocurrió para decir que los errores sean al cuadrado, ¿ok? Ya, entonces ahora estamos listos con el práctico. Vamos a tener así unas sesiones, o sea, vamos a tener un recreo como de unos 15 minutos, 20 minutos. Y después, o sea, para que puedan preguntar dudas que tengan y puedan ir trabajando un poquito con la Shiny que está ahí armada. Y después viene la Liga Kahoot y estamos listos por hoy. ¿Quieren hacerlo al tiro? Sí. Ya, bueno, hagámoslo de esa forma.